Hola amigos, ¿cómo están? Hola Elvia, Hola David. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno, me ha gustado bien también. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Palma Lab. Palmala. Hoy regresamos a nuestro club de libros. Club de lectura. Club de lectura de Palma Lab. Ya pasó un poco más de un mes. Ujú. Y vamos a hacer check-in con todos y todas ustedes para platicar de los libros que leímos durante este mes. Saben que nos pueden acompañar con el libro anterior o con el libro que sigue. Pónganos en los comentarios también qué están leyendo, cómo van con sus lecturas anuales. Y pues vamos a empezar. Si quieres, tú empieza primero, Elvia. ¿Qué leíste este mes? ¿Qué te pareció? Preludio a Nightfall. Ujú. Pues me gustó mucho. Creo que este fue un regalo que me diste tú hace muchos años, ¿no? Que No. me diste como un bronche de cómics. No me acuerdo. Bueno, me lo dio David hace como muchos años y nunca lo había leído de principio a fin. Y está muy interesante porque en realidad como que la saga de Nightfall son 3 tomos. O sea, es otro que se llama Batman Nightfall volumen 1 y Batman Nightfall volumen 2. Ujú. Entonces, este es el primero de esos 3 como grandes tomos y pues te cuenta la historia de primero como el origin de Bane, ¿no? Que es muy buena, o sea, ese sí lo había leído, creo que es de mis cómics favoritos. O sea, Bane tiene una historia espectacular que, a pesar de que me gustó mucho la película de Christopher Nolan, debo decir que siento que siempre le quedan a deber a Bane, Sí. ¿no? O sea, como que no, o sea, siento, por ejemplo, la de Nolan siento que le quedaron a deber la inteligencia. O sea, porque Bane se supone que es una persona muy inteligente. Sí. Entonces, como que siento que eso no fue tan explícito en la película. En las caricaturas también como que siento que lo representaban más como un bruto, ¿no? Sí. Que como una persona brillante. Y eso, pues creo que me queda debiendo siempre, porque, insisto, este cómic es muy, muy bueno, te cuenta toda esa historia. Y la verdad es que hasta cierto punto te hace ser empático, ¿no? Y me queda pensando como en mi crítica del Guasón, porque siento que una de las cosas que no me gustaba era como que te justifican la locura del Guasón, cuando el Guasón es como un personaje, desde mi perspectiva, es un personaje caótico, que no necesita una explicación por sí misma porque su esencia es el caos. Entonces, en el caso de Bane, o sea, sí siento que es muy útil como contextualizar su historia, porque justo siento en este sentido que le hacen, le deben, ¿no? Y uno entiende, o sea, si no lees no entiendes como esa dimensión de Bane, ¿no? Entonces, ese es muy bueno. Y luego vienen otra serie de cómics, de tomos, volúmenes, que yo la verdad es que no había leído y yo creo que, o sea, tienen que ver con ir construyendo el momento en el que Batman está cuando pasa todo lo que pasa, ¿no? O sea, porque el origen es Bane, porque Nightfall tiene que ver con la muerte de Batman. Lo deja cuadrapléjico. Justo es como un poco entender cómo pasa lo que le pasa a Batman, ¿no? Sí. O sea, es como toda esa historia. Y todo lo que pasa, como diría Milán Kundera, ¿no? Todas esas cosas que tuvieron que pasar para que llegáramos a ese momento. Entonces es la historia de Bane, la historia de los malos que medio le pusieron una arrastriza a Batman. Y no en el sentido de que ellos hicieran como algo muy activamente, sino como Batman ya estaba tan desgastado por estar todo el tiempo como viviendo 2 vidas, ¿no? De día Bruce Wayne y de noche Batman, y en realidad nunca descansa porque siempre está despierto, ¿no? En el día haciendo cosas corporativas de las empresas de Wayne, y en la noche buscando malos de cabo a rabo, ¿no? Entonces como que justo un poco lo que pone en evidencia es eso de decir, o sea, Batman estaba súper agotado, tenía muchos problemas de estrés, ¿no? Ahí, sí. Entonces como que son todos esos cómics que te van ayudando a entender ese estado en el que estaba Batman, Sí. para que pues Bane lograra lo que lograra, ¿no? Y un poco yo siento que es como curarse en salud de decir, o sea, no fue el mejor Batman el que derrotó a Bane, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Se puede discutir, pero pues obviamente es como darle como ese lugar al caballero de la noche, ¿no? Que todos tenemos en nuestros corazones, pero pues un poco de quitarle
o darle contexto a la historia para ver que, o sea, Bane sí era como muy bueno y sí era muy fuerte y todo, pero se enfrentó no al mejor Batman, ¿no? Entonces, lo dejo sobre la mesa. Me queda el pendiente de leer el Nightfall volumen 1 y el volumen 2. Yo lo recomiendo ampliamente, aunque las historias parecieran como un poco random. Yo creo que el hilo conductor es ese, es de ir viendo cómo Batman está cada vez más deteriorado, y no solo físicamente sino emocionalmente, o sea, y creo que eso es algo que tampoco se ve mucho ni en las películas ni en las caricaturas, ¿no? Como que siempre vemos a Batman como un humano súper racional, que medita, que es, ¿cómo se? Beacon of... el faro de luz, ¿no? Y no, o sea, justo en estas historias te das cuenta que Batman no es así, es una persona como todas que tiene problemas, nada más que trata de disimularlos porque él tiene muy claro que es un símbolo y que ese símbolo debe de tener ciertas características. Entonces, eso creo que está padre. Y pues nada, yo se los recomiendo ampliamente. Cuéntenme si leyeron conmigo Nightfall, Prelude to Nightfall, o que leyeron y ya. Oye, ¿y qué le dirías a alguien que duda de leer un cómic o novelas gráficas como una forma de lectura? O sea, es decir, creo que ya hemos hablado de este tema un poco, pero creo que hay mucha gente que duda, por ejemplo, de si leer novelas rosas o cuestiones que son consideradas como más superficiales o que no son una lectura tan, lo que se consideraría una lectura seria, digámoslo así. ¿No? Entonces, o sea, creo que también a los cómics, o sea, yo no creo eso, pues, pero creo que la misma crítica podría ser un poco aplicable, ¿no? De gente que diga, no, pues es que si lees novelas gráficas o cómics no es lectura. ¿Qué les dirías para invitarlos o invitarlas a leer este tipo de cosas? Pues, o sea, es que me voy a ir por el tecnicismo más básico, ¿no? O sea, leer es el hecho de agarrar algo que tiene letras, ¿no? Y hacer como ese proceso interpretativo de qué dice la letra, la palabra, el enunciado, el párrafo, ¿no? Y pues en estricto sentido, pues leer un cómic es leer. Y yo creo que particularmente, bueno, no sé si es como por mis características, pero o sea, en las épocas en las que a mí me cuesta trabajo leer una novela, porque lo que en algún momento ya les decía, ¿no? Que me di cuenta que en realidad no me gusta leer, me gusta aprender, me gusta, saber cosas, me gusta ver y conocer nuevas cosas. Entonces, la lectura es un medio para eso, ¿no? No necesariamente... O sea, yo no leo porque disfrute el proceso en sí mismo, leo porque me gusta el resultado de leer. Yo creo que hay personas que disfrutan el proceso de leer, ¿no? De sentarse a leer. Y yo no soy una de esas. Entonces, cuando estoy en un momento en el que me está costando mucho trabajo sentarme a leer, las novelas gráficas han sido ese punto de encuentro de hacerme al hábito de leer otra vez, ¿no? O sea, y empezar como en baby steps. Yo creo que vale mucho la pena también como desmitificar que, o sea, que los cómics son como los videojuegos, como la música de Marilyn Manson, que son productos culturales que no dejan nada o que no tienen un contenido, porque yo creo que sí lo tienen, ¿no? O sea, ya hemos hablado de la música y de otros casos. En este caso de la lectura, o sea, yo creo que las novelas gráficas tienen como unas aristas que son muy interesantes de analizar desde la sociedad misma de Ciudad Gótica, ¿no? Del caos de Ciudad Gótica. O sea, yo creo que le puedes sacar como mucha, como dirían los profesores, carnita analítica al contexto de las novelas gráficas, y no solo en Batman, o sea, porque al final, por ejemplo, también la historia de guerra civil, al final es este diálogo que siempre hemos tenido entre libertades y seguridad, ¿no? O sea, ¿qué preferimos? ¿Tener libertades o tener seguridad? Y en el caso de Batman, por ejemplo, además del tema de la sociedad que está muy descompuesta y que uno puede analizar desde una perspectiva más crítica, también está como la valoración ética de cómo actúa Batman, ¿no? Porque a la par de que es un vigilante y que actúa al margen de la ley, pues también es un personaje que tiene como un código de valores muy acotado de, por ejemplo, no matar, ¿no? Entonces, son discusiones que puedes ver en el cómic porque, por ejemplo, cuando platica el comisionado Gordon con su esposa, la esposa está enojadísima de que trabaje con Batman porque dice que es un marginal de la ley y que no hace las cosas bien y que debería de ser como su esposo, el comisionado, que sí hace las cosas bien, ¿no? Entonces, hay como esta disputa entre la esposa y
Batman por la atención de Gordon, ¿no? Porque además pues es también problemático para un matrimonio, ¿no? Cuando una cosa de trabajo que tiene que ver con un valor como tan arraigado de las personas, o sea, cómo enfrentas una pareja, también eso es como otra vertiente de análisis que se podría dar. Entonces yo creo que hay como mucha carnita para sacar de las novelas gráficas. Seguramente habrá, como en todo, novelas gráficas que no tengan nada de contenido, pero yo creo que pues así como tenemos la capacidad de discernir, ¿no? Que puede ser rescatable y que no, pues justo rescatar esas que puedan ser rescatables, ¿no? Y no decir todas las novelas gráficas son una porquería, sino darle la oportunidad y leerlos, y ya que las hayas leído, pues ya las criticas, ¿no? Pero yo sí soy firme creyente de hasta no leer, hasta no ver, hasta no escuchar, pues no tenemos elementos para criticar, ¿no? O sea, ¿qué fue lo más reciente que pasó? Me acuerdo que con Emilia Pérez, ¿no? O sea, como el caso de Emilia Pérez, o sea, a mí algo que me molestaba mucho y que sí para mí era ni siquiera voy a discutir contigo, era él. O sea, no la he visto y no la voy a ver, pero es una mierda, no sé qué. Entonces, esas opiniones a mí no me gustan porque no construyen discusiones analíticas, críticas, razonables, ¿no? Son críticas desde el estómago de una negación absoluta de invisibilizar como otras visiones que para mí pues justo no tienen cabida, ¿no? O sea, me es complicado, muy complicado cuando me enfrento con personas así porque, o sea, de entrada pues es respirando y profundo y tener la paciencia para decir, ahí viene el discurso anti-woke, ¿no? O cualquier otra cosa, pero pues es complicado, ¿no? En el sentido de pues al menos si vas a criticar algo, lo mínimo que puedes hacer es tomarte la molestia de verlo, ¿no? Sí. Escucharlo, leer. Entonces, antes de criticar los amigos, lean. Sí, porque tiene temas también interesantes y tiene muy buenas historias, o sea, es gente, guionistas, escritores muy duchos, sí, que tienen historias muy buenas, ¿no? Y que, como bien decía Elvia, reflejan mucho de la sociedad actual, de los problemas de la actualidad. O sea, justo los cómics nacen con esta idea de la Guerra Fría y de la necesidad, no de la Guerra Fría, perdón, de las guerras mundiales, ¿no? Con la necesidad de generar como héroes nacionales en los Estados Unidos que representen la libertad americana, ¿no? Por eso estos colores de Superman y ese tipo de cosas, pero siempre han reflejado diferentes realidades, contextos, ¿no? Y creo que es interesante verlos a través de ello, más allá de los libros normales, ¿no? De las películas. Y creo que algo que me gustaría comentar es también que este tipo de colecciones como Preludio a Nightfall, como bien decía Elvia, pues es una serie de compilaciones de muchos cómics, ¿no? El mundo del cómic, yo creo que mucha gente no le entra porque también es bien complejo, ¿no? Porque, o sea, justo seguramente tendrá su índice de qué cómics, qué números de qué series de Batman componen este Preludio a Nightfall, y a veces es difícil llevarle la pista, ¿no? Sí. Porque o sea, Civil War, por ejemplo, una historia que se adaptó al cine en las películas de Marvel. Sí. También son una serie de cómics, como de 30 cómics o más, sí. que luego van haciendo estas compilaciones en las que tienes en un libro o en una novela gráfica o en un cómic, tienes como esta compilación de 20, 30 cómics. Y que son muy buenas porque te permiten entrarle a ciertas historias que han sido icónicas, fundamentalmente, y que te permiten tenerlas de una manera más fácil, ¿no? Porque si vas comprando cómic por cómic, es muchísimo más difícil a veces seguirles el paso, ¿no? Porque pues es como saber cuál vas a buscar, en dónde, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es como en todos los libros, o sea, también alguien que se vaya metiendo como al hobby de la lectura, como hobby, ¿no? Yo creo que a veces como que te da miedo enfrentarte, pero yo, o sea, creo que es muy válido llegar como a las tiendas de cómics y decir, oye, quiero leer algo, me gusta tal y tal y tal, ¿qué me recomiendas? Y la verdad es que en mi experiencia, las personas que trabajan y se dedican a vender cómics son súper amables, y cuando les preguntas una cosa se van como hilo de media, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre es algo padre ir a las tiendas de cómics porque es una comunidad como muy bonita y muy agradable y muy colaborativa, ¿no? Y no
no es como en otros hobbies que te ven así como feo de, ¿cómo no sabes hacer esto? ¿No? O ¿cómo no sabes por dónde empezar? Sino al contrario, es como una comunidad muy agradable de compartir cosas y que yo creo que, si no saben por dónde entrarle, acérquense a su tienda de cómics de confianza. En la Ciudad de México hay muchas, o sea, de verdad, no hay mayor Sí, hasta en el problema. Sanborns venden cómics, aunque ahí no te vas a encontrar expertos. Ajá, en el Sanborn venden cómics, pero justo, o sea, puedes agarrar uno del Sanborns y ver que si te gusta y que no te gusta, porque también hay historias, por ejemplo, a mí en particular esta de Civil War me parece muy interesante, ¿no? O sea, y hay otras historias que a mí, por ejemplo, Los Cuatro Fantásticos nunca ha sido una línea de historias que me llame la atención, ¿no? O sea, como que nunca me ha llamado la atención, ¿no? Y como que los conozco en tanto se cruzan con las historias que yo he leído, pero no me llaman la atención. Pero también antes había una herramienta de Marvel, fíjate que no me he metido a ver. En DC Comics nunca lo vi, pero en Marvel tenían como el universo de Marvel, entonces te metías y era como uno de estos gráficos que tienen a los personajes como ajá, se llamaba Conexiones Marvel, ¿no? No me acuerdo, pero digo que tenía conexiones. Y era muy padre porque te podías meter y veías la biografía de los personajes, ¿no? Y yo, la verdad es que así fue como empecé, porque así aprendí, o sea, cuando éramos niños, no sé si te acuerdas, pero salieron como unas tarjetas coleccionables de DC y teníamos un álbum que quién sabe por dónde anda ahora, pero en ese álbum, pues ibas poniendo los coleccionables de las tarjetas que te salían como en las tarjetas Pokémon, ¿no? Y así aprendí yo a decir, ay, a ver este personaje, y leía la historia y las que me llamaban la atención eran las que seguía buscando, ¿no? Sí. Porque además nosotros también, bueno, no sé tú, pero mi primer contacto con los cómics más bien fue a través de las caricaturas que pasaban en el 5, ¿no? O sea, de que hacían Batman o Superman o Spider-Man. Y curiosamente, por ejemplo, a mí Spider-Man me gustaba mucho la caricatura de los 90s, pero no me llama tanto la atención en leer el cómic, ¿no? Me gusta también los videojuegos de Spider-Man, pero no me ha llamado como tanto. O sea, como que me han llamado más historias como esta de Batman, la de Bane, la de los X-Men, la Guerra Civil, ¿no? O sea, no sé por qué. Pues cada quien, ¿no? Sí. Sí, muy bien, pues sí, muy interesante, recomendado el libro para ustedes. Yo no lo he leído, la verdad. O es que, ¿sabes qué? Me acuerdo que cuando éramos más jóvenes, según lo que recuerdo, yo leí como la historia principal. Casi toda, o sea, desde algunos cómics antes, la historia ya de cuando es la pelea entre Batman y Bane, y la historia posterior, que es un poco como qué pasa después de que Batman no esté en servicio, digámoslo así, ¿no? Que es como que empiezan a aparecer un buen de Batmans y que el Azrael, ¿no? Que es un Batman como mecánico, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, esa historia empieza aquí, la de Azrael. No un mecánico, pero es un dude que de repente se empieza a disfrazar con un traje como más tecnológico, ¿no? Que es como de metal, ¿no? Es un traje como el de Batman de tela o esas telas militares, etcétera, ¿no? Sí, la historia de Israel, o sea, cómo se va vinculando con Batman, la pueden encontrar en este bloque de Preludio Nightfall. Ah, muy bien, porque además está medio loquillo, ¿no? Está medio buena lurias. Está buena la Israel. O sea, porque sí también es como que según él lucha por la justicia, pero tiene como métodos más... Es que, ¿les cuento o no les cuento? Sí, pues sí, ¿por qué no? Es que se supone que Azrael es el hijo de un científico que era el ángel Azrael. Entonces, cuando se muere el padre, le pasa la espada al niño, pero el papá desde niño le empieza a hacer una programación en la cabeza. Entonces, hay cosas que lo detonan como para hacer una máquina de matar, pero no saben qué son. Hasta ahorita lo que leí, no saben qué es lo que le detona. Entonces, Batman lo acoge como para irle quitando esa programación y que cada vez sea él más quien controla sus acciones que esa programación. Ok, muy bien, muy interesante. Sí, está bueno. Pues sí, se los recomendamos mucho, toda la historia en general, ¿no? Entonces pueden
comprar estos 3 volúmenes. Sí, para entrarle como a esa parte de la historia más oscura. Exacto. Sí, porque digo, hay películas que están padres, hay otras no tanto de Batman, pero esta historia en particular es muy interesante y si les gusta el personaje, pues a lo mejor dicen, me lo compro y lo ponen en su baño y en esos ratillos en que van al baño, pues se lo pueden echar, ¿no? No se queden tanto en el baño, les pueden salir hemorroides. Porque siento, bueno, Recuérdenlo. yo ahora que ya leo casi todo en digital, estas cosas me parecen muy pesadas, ¿no? La verdad es que además ahorita como ando mal del hombro, o sea, sí me fue complicado como agarrarle el cómo leerlo, pero lo logré. Sí, bueno, que por ejemplo, algo que es interesante, al margen un poco de, bueno, no es parte del club de lectura, es que, pues, por ejemplo, justo yo no me acomodaría a leer un cómic en el Kindle, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque, pues, es mucho gráfico, tienes que desplazarte mucho, sí. El Kindle es muy lento, que lo puedes hacer, sí, pero siento que es mucho más lento y mucho más... Sí. Una lectura más entorpecida, digámoslo así. Sí. Entonces, o sea, eso sí lo haría en una tablet, por ejemplo, en un iPad o algo así, pero no en el Kindle. Es correcto. Pero eso, ¿no? O sea, lo que me refería era que no es estas compilaciones no son compilaciones que traerían en el micro, ¿no? O en el metro. No. Cargando, ¿no? Y lo sacaría para leer porque pues, siento que es demasiado pesado. O en el consultorio cuando estás esperando, o en la fila del banco. Porque pues siento que imagínate, no estás parado en la fila y sacas así tu atlas, ¿no? Pero bueno, sí se los recomendamos mucho, amigo. Bueno, si quieres pasamos al mío y después al final decimos qué vamos a leer. ¿Qué vamos a leer? ¿Qué viene? Pues miren, yo leí un libro que me gustó mucho, que se llama Lo que sabe la señorita Kim, de una autora que se llama Cho Nam-ho. Ok. Les voy a poner el nombre en la pantalla porque seguramente lo estoy diciendo mal, yo lo estoy españolizando. No sé si se alcanza a ver la portada. Pero es un libro que fíjate que yo no me enteré que la autora es socióloga. Yo no sabía que era socióloga, entonces cuando terminé el libro y pasé esta parte como de como del epílogo. Como de la semblanza de la autora, de los premios que ha ganado y lo que ha hecho. Nació en Seúl en el 78 y es socióloga. Ha trabajado en guiones de televisión, o sea que es también interesante. Pero este es una historia, lo que sabe la señorita Kim es una serie de cuentos que solo están relacionados entre sí porque las protagonistas se llaman Kim, que es un nombre, apellido muy común en Corea del Sur aparentemente, ¿no? Entonces, pues eso es como el hilo conductor del libro, que todas se llaman Kim, las protagonistas o la protagonista está hablando mucho acerca de una señorita Kim o de una señora Kim, pero también lo que une todas estas historias es que es una narrativa sobre cómo viven las mujeres en Corea en la actualidad, ¿no? Entonces hay desde la señora Kim, que es como más viejita, que es como una burócrata, que ha trabajado 30 años, y las cosas que pasa en su familia con su marido, hay violencia intrafamiliar, hay violencia de género en las calles, hay también cómo se enfrentan al Estado, ¿no? En ciertos episodios, hay cómo se enfrentan, por ejemplo, uno que se me hizo muy interesante es de una familia que se enfrenta a que desaparece su papá, pero la mamá ya no sabe qué hacer, entonces los hijos entran un poco a encargarse de la situación, entonces también como personas más jóvenes entran al cuidado de los padres, ¿no? Es algo que también es muy interesante en estas historias, entonces todas son historias que hablan de las mujeres en general en Corea, ¿no? Yo leí por ahí en internet que este libro tuvo como un impacto bastante importante en generar y formular leyes en contra de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, no sé qué tanto sea cierto esa evaluación que leí en internet, pero se los comento porque también ya al final, en los cuentos hacia el final del libro, tiene un cuento principalmente que se trata como de todo lo que pasó con el Me Too, ¿no? De las relaciones por el internet. Hay un cuento muy interesante, por ejemplo, de una mujer que se llama Kim, obviamente, que es como una serie de cartas que le está mandando el exnovio y le está explicando por qué lo dejó. Ese es muy fuerte, muy, muy fuerte, porque te está expresando qué sucede en las relaciones violentas. Cómo él la intentaba controlar, intentaba que dejara de ver a sus amigos, que se metiera al trabajo que a él le convenía porque estaba cerca de su casa, que rentara en el departamento que más le convenía a él porque estaba cerca de su casa, que hiciera todo como él quería, ¿no? Y que cuando ella empezó a tener como ciertas contradicciones dentro de la relación y ciertos desacuerdos, pues ella dijo ya no más y se fue, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque es a través de puras cartas, ¿no? Que le manda al exnovio explicándole por qué lo dejó, por qué se
sentía tan atrapado dentro de la relación. Entonces, pues la verdad es que está expresando como cómo viven las mujeres en general en Seúl, en Corea en general, no solamente en Seúl, en la actualidad. Y pues la verdad es que a mí me gustó mucho, o sea, es un libro muy entretenido, porque además es muy ligero de leer, porque pues como te digo, son cuentos, ¿no? Entonces, pues te puedes echar un cuento en los más largos a lo mejor 2 horas, no lo sé, depende de cómo lean, pero la verdad es que es bastante entretenido, obviamente te indigna en muchos sentidos por las cosas que están viviendo las mujeres dentro de este libro, pero sí, o sea, sí, ahora que está muy de moda lo que decía Elvia de llamarle a todo el contenido woke y deslegitimizarlo porque es woke, pues no lean este libro porque si están hay mucho contenido de eso. Si están en ese tren, pues podrían decir que este libro es totalmente woke porque está intentando demostrar, expresar, no de una manera como que te pegue en la cara, ¿no? Como la izquierda del libro o lo progresista del libro no es así, sino un poco más de manera cotidiana cómo experimentan esas mujeres, ¿no? Porque incluso ya después en el epílogo y en las notas del libro te va contando cómo la autora recuperó algunas historias de personas conocidas, ¿no? De personas que entrevistó, etcétera, de personas que ha conocido, pero no son de la vida real, ¿no? Pero sí te expresa de manera muy cotidiana lo que viven las mujeres, ¿no? Entonces no te está diciendo, soy feminista, no te está hablando desde ciertas posturas políticas, sino solamente si tú llegas a cachar como estas desigualdades, estas violencias dentro de las relaciones entre la familia o con las parejas de estas señoritas Kim, pues creo que lo puedes interpretar de esa manera, pero no te pega en la cara, ¿no? No podría decir que es un libro feminista, pero sí que expresa la dificultad de la vida de las mujeres en este país, ¿no? Entonces, yo se los recomiendo mucho, es un libro muy interesante. No es tan corto, pero sí, Está bien delgadito. Pero sí, la verdad es que sí te lo echas rápido porque, como les comentaba, te puedes echar un cuento en 1 hora tal vez, ¿no? En un par de horas. Y la verdad es que, pues, es muy ligero y muy entretenido de leer, ¿no? Entonces, pues sí, me gustó mucho, lo recomiendo mucho. La verdad es que, o sea, bueno, ahorita es un tema que podemos tocar antes de seguir con las recomendaciones y lo que vamos a leer para el próximo club de lectura, pero bueno, me voy a responder a mi propia pregunta y tú después la respondes. Ajá. Pero es un poco como cómo eliges qué leer, ¿no? Creo que a veces esto es difícil porque muchas veces vamos eligiendo qué leer, creo, de recomendaciones de otras personas, ¿no? Así, es que tal persona me recomendó un libro. Pero también, o sea, a mí me gusta como meterme tanto a Goodreads, por ejemplo, tiene muchas listas de los mejores libros del año, ¿no? Entonces ya tiene como los mejores 100 libros o los mejores 20 libros y veo qué están recomendando y muchos no me interesan, pero algunos digo, este se ve interesante. Entonces voy anotándolos, ¿no? En mi lista de lecturas. Pero también hay sitios de internet, por ejemplo, el New Yorker, ¿no? De Estados Unidos, la revista Letras Libres en México, ¿no? O sitios de internet, obviamente, que están recomendando, incluso los booktokers o el booktalk, ¿no? Como estos influencers de libros en TikTok, que ha habido una controversia en contra de ellos. ¿Por qué? Porque mucha gente se está quejando de que están banalizando la lectura, porque generalmente lo que leen, pues, son historias, pues, de autores muy mainstream o este tipo de novelas rosas, ¿no? O sea, novelas rosas o, por ejemplo, hay ¿Qué uno son las novelas rosas? Las novelas rosas son este tipo de novelas que son historias como de amor, de una mujer que encuentra al príncipe azul. Como Jazmín, Ajá. Y así, las que tienen nombre de mujer. Como muy Disney, pero muy actuales, ¿no? Historias muy actuales. O como esas no son novelas rosas, pero como las sagas juveniles, ¿no? Como El Sinsajo o ese tipo de historias, ¿no? Que es, o sea, hay gente que se está quejando que los influencers de libros en redes sociales están platicando solo de estos libros muy superficiales, ¿no? Que creo que ya lo habíamos comentado, que sí pensamos que toda lectura es lectura, pero digo, si es gente que no ha leído o que usualmente no lee en su vida, pues creo que leer es bueno. A lo mejor es una entrada y después van entrando otras cosas, ¿no? Sí. Porque si entras, por ejemplo, ya les había comentado yo que estoy en varios grupos de Facebook, por ejemplo de Kindle o de lectura, que van recomendando cosas y por ejemplo hay mucha gente que va diciendo, no, es que 1984 no me gustó porque está muy aburrido, ¿no? O sea, porque además son libros como clásicos que te recomienda todo el mundo leer, ¿no? O La muerte de Iván Illich, ¿no? Entonces, o ¿cómo se llama? El castigo, ¿no? Crimen y castigo. Crimen y castigo, gracias. Crimen y castigo, o sea, este tipo de... The Punisher es un cómic.
este tipo de novelas como clásicas, si alguien dice, ay, ¿qué voy a leer? Ah, pues Ana Karenina. he escuchado que Crimen y Castigo está muy buena. O sea, o sea, no. Si vas a empezar a leer cosas que no has leído nunca, o la Ilíada o la Odisea, ¿no? O sea, creo que son entretenidas, pero tienen cierta dificultad para entrar a leer esas cosas, ¿no? Entonces, o sea, es como entrar a leer el Quijote cuando vienes de leer La Caja de Color. Claro, exactamente. Entonces, pues diría, o sea, yo creo que incluso si estos booktokers hacen su contenido acerca de ciertos libros, pues qué bueno que lean y que a lo mejor hay personas jóvenes que se inclinan hacia empezar una aventura dentro de la lectura, ¿no? Te está riendo el bien porque está el perrito y está roncando. A ver, no sé si escuchan el ronquido, pero bueno, se escucha muy chistoso. Perdón, era una conversación muy seria. No, pero pues sí, eso, ¿no? O sea, creo que más allá de eso, pues es bueno también. Hay gente buena, ¿no? Hay gente que también está recomendando y analizando libros de todo tipo de libros en las redes sociales, ¿no? Entonces creo que eso también es interesante y que si invitan a las personas a leer, pues qué mejor, ¿no? O sea lo que sea que comiencen a leer, o sea, en nuestro podcast acerca de la lectura en general, ¿te acuerdas? O sea, creo que una de las cosas que más recomendamos fue, pues es que si vas a regresar al hábito de la lectura o si quieres emprender el hábito de la lectura, pues no te metas a leer el Quijote, ¿no? Porque va a ser muy difícil. O sea, es un libro muy grande, es un libro con ciertas complejidades, que tienes que conocer, creo yo, ciertas cosas que están rodeando a una obra tan, o sea, hay gente que se dedica a estudiar el Quijote, ¿no? Entonces, pues, o sea, un libro como este de Lo que sabe la señorita Kim, creo que es muy amable, ¿no? O sea, no tiene tanta dificultad, no es tan largo, son cuentos, tiene temas bien interesantes, contemporáneos, ¿no? Que pueden entrar a esos otros tipos de lectura de esa manera, ¿no? Entonces, pues creo que eso, ¿no? O sea, a mí no se me hace tan válida esa crítica hacia los booktokers pues es que solo recomiendan lectura basura, ¿no? Porque pues bueno, también nos dice algo sobre la sociedad que está leyendo la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, también esa es otra fuente de la que pueden sacar recomendaciones de lectura, estas listas que pueden buscar en internet, o sea, tal cual pueden buscar los 10 mejores libros del 2025, ¿no? Y les van a salir 20 listas, ¿no? Entonces... busquen al Nobel de Literatura del año en curso. Exacto, o sea, yo creo que hay como muchas estrategias que se pueden utilizar, como bien dices, ¿no? O sea, está Goodreads, está tal cual googlear las listas, busquen el premio Nobel, el premio de literatura de ese año o de años pasados, ¿no? Para ir viendo como a quién le han dado ese premio, porque ese premio dice algo, ¿no? Entonces, pues puede ser que les guste o que no les guste, pero pues es un buen punto de partida. Pregúntenle a sus primos que están en la escuela todavía, que están leyendo. Porque o sea, yo recuerdo que en primaria, secundaria, prepa, o sea, hay mucho o sea, te dejan siempre leer como un libro más como recreativo, por decirlo así. Bueno, no sé si a todos, pero a nosotros nos tocó así, entonces pues justo pueden preguntar como, ay, ¿tú qué leíste? O ¿qué están leyendo? ¿Qué están leyendo ahora los chavos? ¿No? Por ejemplo, justo yo no sabía, pero hay como una nueva saga que es como lo de moda en lectura de ficción para los chavos, que es como de dragones y ya no me acuerdo cómo se llama, pero nos lo recomendaron para darlo de regalo de Navidad en diciembre. Entonces fue así como de, ¿y esto qué es? Y cuando la que se lo regalamos lo abrió y dijo, ¡guau! Lo quería leer muchísimo porque viste, ¿no? O sea, hay como libros que están como de moda por generaciones. Sí, totalmente. Entonces, pues pregunten generaciones para abajo, generaciones para arriba, qué es lo que está de moda en sus círculos, ¿no? O sea, hay muchas estrategias. Totalmente de acuerdo. Hagan un club de lectura. Hagan un club de lectura también porque van a conocer otras cosas que la gente quiere leer. Vean nuestro club de lectura. Exacto, y acompáñenos. Acompáñenos en esta aventura. Y en ese sentido de acompañarnos, ¿qué vas a leer para el próximo mes? Ay, estoy muy nerviosa, muy nerviosa. Pues porque también lo tengo desde la universidad de pendiente. Ok. Se llama Z y es de Alessandro Barico, un autor italiano de Torino del 1958. Es un libro que a mí me prestaron justo cuando estaba en mis clases de italiano en la universidad. ¿Te lo prestaron? O sea... Sí, soy de lo peor. Prometo regresarlo cuando lo termine. Ok. Ah, pero ¿estás nerviosa porque está en italiano? Estoy nerviosa porque está en italiano, entonces pues a ver cómo me va. Ok. Se llama Z, o sea, seda. Ok. Ah, no sabía que era Z. Lo he visto ahí volando por toda la casa y nunca sabía qué significaba seda. Ajá. Qué interesante.
Entonces, pues a ver, la verdad es que en el momento que me lo prestaron sí me contaron como de qué iba, pero ya, obviamente ya no me acuerdo. Ya se te olvidó. Sí, ya. Ok, muy bien. Pues a ver, mucha suerte, a ver cómo te va. Sí, no es muy largo, lo cual me da cierta tranquilidad, Ajá. pero pues eso, o sea, está en otro idioma, ¿no? Claro, sí. O sea, que digo, si fuera, o sea, es como esos chistosos, o sea, yo siento que tengo como la formación para leerlo, pero me siento insegura, Ok. ¿no? No Muy sé bien. si les pasa a ustedes. Sí, claro. Ok, muy bien. Yo voy a leer uno que se llama... Ya he hablado de él porque creo que lo dije que iba a leer en algún momento y ya lo dejé de leer porque estaba muy largo. Ajá. Pero ahora sí, pues como ya le avancé, llevo 24%, ahora sí lo voy a acabar para el próximo mes. Ok. Se llama La luz perdida de Nino Karatishvili. Seguro lo estoy diciendo mal también. Ok. Pero está muy bueno, me estaba gustando. O sea, la verdad es que sí lo estaba avanzando. Pero pues sí está largo. O sea, creo que al inicio el Kindle ya ves que te va poniendo cuánto te falta para leer. Sí, Me llevas ponía... 1%. Ah, 24% no está tan mal. Dije 24%, pero Ajá. cuando lo empecé a leer, que te calcula tu velocidad de lectura, me decía como 13 horas, ¿no? Entonces pues sí estaba larguito, ¿no? El otro, el de la señora Kim, me decía como 4 o 5 horas, algo así. O menos. Entonces pues claro, si lo ves de esta manera, si tenemos un mes, pues aunque te sientes una hora a leer por día, teniendo un mes podría leer media hora al día y lo acabo, ¿no? Ajá. Más o menos, en promedio. Sí. Pero sí está muy bueno. Ya les había comentado de qué se trataba. Luego les voy a contar más cuando regresemos al club de lectura. Pero pues sí, me estaba gustando. Pero ya veremos al final cómo Muy quedamos. bien. Así que muchas gracias por tus pensamientos. No, muchas gracias por compartirnos el libro que leíste, Elvia. Muchas gracias por compartirnos el libro que leíste tú también. Y... bueno, yo tenía una pregunta. A ver, adelante. O sea, ¿tú crees que justo eligió un nombre como tan común para hacer como tan cercanas las historias? Y Sí. decir como esta analogía de somos todas, ¿no? A la vez. Sí, totalmente. Sí, de hecho lo dice en algún momento, tiene como en el epílogo. No me acuerdo si fue en el epílogo o fue en una de las notas al pie de página, que justo hablaba de cómo Kim era un nombre común entre las coreanas nacidas en aquellos tiempos en los que existía una clara preferencia por los descendientes varón. Es como si dijeras en México... María. Sí, o sea, como esos José. nombres muy comunes. Yo creo que sí lo hace. Carlos Morales, el nombre más común de la historia. Yo creo que sí lo hace como con ese sentido de generar empatía porque mucha gente se va a llamar así. Ok, ¿no? eso es todo. Ok, muchas gracias por la pregunta. Nos vemos la próxima semana con otro episodio del podcast. Gracias a todos. Gracias. Que tengan una buena vida.